trato de tener todas mis sesiones grabadas para que las puedan visualizar después, en base, pues bueno, a lo que estamos o vamos viendo en estas sesiones. Es una sesión abierta. Si tienen alguna duda en el proceso que vamos avanzando, con gusto me la pueden hacer. Pueden abrir su micrófono. Si quieren esperar al final, no hay ningún problema. Al final realizamos todas las dudas que tengan. Y el plan de esto, pues bueno, es que nos vayamos con el conocimiento, pues acerca de los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, el tema de hoy, o el tema que vamos a ver ahorita en este viernes de Talacha, es el básico de contabilidad, con el sistema de Compaq y contabilidad. Y pues bueno, sabemos que Compaq y contabilidad, pues es una de las herramientas más utilizadas, si no es que ya la más, bueno, de hecho ya es la herramienta más utilizada por contadores a nivel nacional. Y pues bueno, esto de manera directa pues nos lleva a a buscar un conocimiento mayor sobre el proceso de la función, de cómo se utiliza, qué es lo que hay dentro de cada uno pues de estos temas, ¿no? Entonces, pues por eso me di la tarea de hacer estos dos. El básico es la primera parte, ¿vale? En 15 días vamos a tener la segunda parte, pues la siguiente semana tenemos sería nóminas. Pues vamos a ver los temas que tiene que ver con pues toda la configuración para la generación de una empresa nueva, qué es lo que se toma en consideración para generar una empresa dentro del sistema o dentro de la parte, digamos, técnica, conceptual, dentro del sistema de Compaq. Los catálogos principales, cómo se registran cuentas contables, qué hay dentro de la información de las cuentas, qué es lo que tiene cada una de las cuentas, dónde se van, dónde se registran, cómo se cuelgan, la parte de las pólizas, cuáles son las partes de la póliza, cómo se componen, los conceptos, y después de ahí nos vamos al administrador de documentos digitales, pues con la intención de que conozcamos, bueno, qué funciona y cómo funciona este tema de los administradores. Entonces, pues vamos empezando el tema. Y lo primero es que cuando nosotros entramos en la parte de, para empezar, que bueno, si lo vemos un poquito más en temas, vamos a ver el usuario supervisor, las consideraciones para crear una empresa nueva, la creación de una empresa nueva, un pase por el sistema y la definición de empresas. Dentro de esto, a conocer, digamos, el entorno de todo lo que se genera dentro, todo lo que se trabaja dentro de comercial, dentro de perdón, me metí con comercial, con contabilidad, pues es importante primero saber que cuando nosotros instalamos por primera vez un sistema de contabilidad, siempre el código de acceso va a ser supervisor sin contraseña. En la actualidad, en las versiones más recientes de Compaq y contabilidad, esta clave ya está encriptada, es decir, hasta la clave de acceso que está vacía está encriptada. Entonces, no es tan fácil, digamos, utilizar o volver a recuperar la contraseña cuando la perdemos o cuando se nos olvida, pero dentro de Compaq hicieron una implementación que se llama una recuperación de contraseña. Y en esa recuperación de contraseña, este, nos permite que nos manden por correo electrónico la información de la contraseña cuando se ha perdido, con la intención de que se vuelva a generar una nueva contraseña dentro del mismo sistema. Entonces, siempre cuando nosotros entramos, por eso lo vamos a ver como supervisor, la parte de la clave de acceso. Aclarando, si aún no tienen dentro de sus empresas usuarios, es importante, bueno, que sí tengan un código de usuario, el nombre, la clave de acceso, con la intención de que también se hagan filtrados sobre lo que va a poder realizar o lo que no puede realizar un usuario. Muchas veces no tomamos en consideración pues que algún usuario pueda jalar información, pueda usar información, pueda borrar información, o por errores, por ejemplo, algo que es muy común. Le dices a un usuario, pues necesito que me respaldes el sistema cada semana, ¿no? Por ejemplo. Y el usuario por error, en lugar de darle respaldar, le da restaurar. Vamos a ponerlo así. ¿Y qué es lo que hace? Pues me regresa toda la información a un periodo anterior o a una semana anterior y pues me pierde toda la información. Y esto va basado a que a lo mejor pues tiene los permisos para realizarlo. Se pueden negar esos permisos y de esa forma, pues bueno, podemos evitar este tipo de situaciones dentro de las mismas empresas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una empresa nueva, vamos a trabajar con una empresa nueva, tenemos que tener ciertas consideraciones de creación. Estas consideraciones, lo que debemos de realizar son los siguientes puntos. Primero,
Pues que necesitamos saber que vamos a generar un catálogo de cuentas, que ese catálogo de cuentas tiene que tener una estructura, tiene que tener valores, se tiene que generar a través, ya sea si lo voy a generar vacío y lo voy a cargar yo posterior, o si por algún motivo voy a utilizar el del SAT, o lo más común, digo, ahorita la mayoría de las empresas lo que hacen es agarran el catálogo del SAT y en base a ese le van agregando la información que necesitan. Y también la parte de niveles, que en el caso de los niveles, pues bueno, es entender cómo funciona y qué nivel, digamos, de estructura y también de segmentación voy a tener dentro de mi catálogo de cuentas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir explicando. En esta parte tiene que ver con la estructura del catálogo de cuentas. Es importante saber que cada una de las cuentas va a contar de dos datos importantísimos, que es la estructura, digamos, los segmentos y los dígitos. Entonces, en base a los segmentos, vamos a ponerlo así, cada segmento va a ser una parte de la cuenta que voy a estar llenando de información. Tiene un máximo el sistema de contabilidad de 30 dígitos. Entonces, lo máximo que puedo utilizar en 30 dígitos. Si lo ven, por ejemplo, en este apartado, podemos ver que hay dos segmentos, uno de 3 y otro de 4. Entonces, es una estructura de 3-4. Esta es la estructura, por ejemplo, común que utiliza el catálogo de cuentas del SAT. Y en esta estructura, aquí en los dos segmentos, el primer segmento que es de 3 dígitos y el segundo segmento que es de 4 dígitos, lo que va a hacer es que me va a permitir una forma de trabajo que sea, digamos, en base a que cada segmento sí es o no es un nivel. Entonces es importante poderlo conocer. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir esto para poder, digamos, ser un poquito más específicos? Cada X significa 9. Vamos a poner lo que es el número máximo de dígitos o número máximo de cuentas que voy a utilizar. Si yo tengo una estructura con una sola X, lo que va a hacer es que me va a permitir únicamente 9 cuentas. Si ya le agrego una X del lado izquierdo, entonces ya me va a permitir hasta 99 cuentas. Si agrego una X otra vez, una tercera X al lado izquierdo, ahora van a ser 999 cuentas. Si le agarro por este caso, que tiene 4X, pues van 9999 cuentas. Es el número máximo. Si yo por alguna necesidad necesito agregar una o tengo más de 10,000 cuentas, entonces tendría que agregar una X adicional para que ahora ya sean 99,000 cuentas. Entonces, en este caso, tengo un apartado que me permite configurar hasta en un segmento hasta 999 cuentas y en el segundo segmento hasta 9,999 cuentas. Entonces, la forma, digamos, de cómo se estructura o cuáles son las cantidades de cuentas que puedo tener. ¿Qué es lo que pasa si yo por algún motivo necesito agregar una cuenta adicional? Lo que va a hacer es que se van a recorrer los dígitos y me va a agregar un cero al inicio. Entonces también tengo que tener en consideración cómo tengo yo mi catálogo de cuentas cuando necesita hacer una reestructura dentro de esa parte de la estructura. En cuanto a los valores, el sistema te va a permitir dos tipos de valores para la generación de las cuentas. Por ejemplo, si tengo una cuenta de bancos que es la 1020001, pues ese estoy utilizando una cuenta con tipo valor numérico, solamente son números. Tengo la oportunidad de utilizar alfanuméricos, que los alfanuméricos lo que van a hacer es permitirme tener nada más números y letras. Ahora, si yo estoy en numérico y me cambio a alfanumérico, es posible. Pero si yo estoy como alfanumérico, ya no me puedo cambiar a numérico. ¿Sale? Esto ya tendría que quedarse, digamos, de esa manera como alfanuméricos. Ya no podría hacer un cambio hacia numéricos. Entonces, también cuando vaya a hacer ese cambio, pues tengo que tener esa consideración. Dentro de esto, cuando nosotros ya empezamos a generar o a tener la construcción de mi catálogo o de nuestros catálogos, tengo que tener en consideración que cada uno de estos va a tener un cierto control, ¿sale? Que son la parte de los niveles de los catálogos de cuenta. Los niveles van a ser representativos y lo que van a hacer es que me van a permitir ya sea o un control hermético completamente o un control, digamos, que sea más holgado en base a las necesidades del contador. Yo directamente lo clasifico entre digamos, un nivel muy holgado, un nivel de control medio y un nivel de control, más, digamos, más fuerte, ¿no? Entonces, el primero de estos es uno que se llama, cada segmento sí es un nivel.
Esto de cada segmento es un nivel. Cuando yo genero una empresa y le digo que mi catálogo de cuentas va a tener que cada segmento es un nivel, lo que estoy haciendo es que, digamos, cada parte de mi cuenta va a corresponder a un segmento, ¿sale? Y de esa manera lo que va a hacer es que va a evitar a que tenga errores. O sea, digamos que cada segmento, si es un nivel, busca que los errores sean mínimos en la parte del colgado de cuentas. Como por ejemplo, si yo tengo la cuenta de bancos nacionales, vamos a ponerlo no, no es hacer comercial, pero vamos a ver que tenemos una Banamex, ¿no? Cuenta Banamex, que es, a lo mejor puede ser la 102 0 002 01, por ejemplo. O digamos como aquí está el catálogo de este lado, ¿no? Que esta sería Banamex. 1001 0002, ¿ok? Supongamos que esta, bueno, sería la parte de abajo. 1002 0001, ¿no? Que aquí estaría Banamex, ¿ok? En esta cuenta. Entonces, si yo quiero dar de alta una cuenta, pero que termine y que ahora sea 003 0002 y que esté colgada esta cuenta, el sistema no me lo va a permitir. Me va a decir, espérate, estás en un segmento no correspondiente. El segmento de bancos correspondiente es el 002. Si quieres agregar una cuenta de bancos, necesitas meterla ahí. Es decir, no podría colgar una cuenta 002 en esta de aquí abajo o en esta primera que está en la parte superior. Me obligaría a que cada segmento sea un nivel y el único que podría modificar sería el último, que es el afectable. Lo que dice es, ok, aquí tenemos en el uno tenemos una cuenta de título, en la segundo segmento tenemos una cuenta de mayor y en la tercer segmento tenemos una cuenta afectable. Entonces, cada cuenta que yo vaya realizando, el sistema me va a decir, ok, el primer número va a ser de título, el segundo va a ser de cuentas de mayor y el tercer nivel va a ser de cuentas afectables. Si por algún motivo yo quiero agregar una cuenta de subtítulo, ¿sale? Entonces tendría que cambiar, por ejemplo, mi esquema de cuentas, porque tendría que utilizar aquí un segmento de cuatro, más bien dicho, cuatro segmentos. Tendría que decirle uno, por ejemplo, 102, que aquí sería la de bancos, y aquí en intermedio podría poner a lo mejor otro segmento de dos cuentas donde le diga que va a ser bancos nacionales y después un último segmento que sería la parte de las afectables, 001, que ya sería Banamex. De otra manera, el sistema no me permitiría generar colgados de cuentas, cosa que no es tan necesaria dentro del siguiente nivel, cuando es que cada segmento no es un nivel. Cuando yo le digo a mi sistema que cada segmento no es un nivel, el sistema lo que realiza, lo que espera, o digamos a lo que toma en consideración es que tú vas a hacer el colgado de manera manual de tus cuentas. Y el orden va a ser específicamente el que tú le des a tu catálogo de cuentas. En pocas palabras, si te equivocas, fue por elección, ¿no? Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si ven aquí, estoy poniendo en el segundo segmento la cuenta 1000 y la cuenta 1000 para mí sería una de título. Después pongo la 102, que sería la de bancos. Aquí la manejo a lo mejor como una cuenta de mayor y hago el colgado, pero esta estructura es una estructura predefinida por mí. ¿Sale? Entonces, sí podría colgar cuentas aquí que no corresponden por error. Eso es algo que me podría generar en cada segmento, no es un nivel. Sin embargo, hay muchos contadores que se acomodan mucho con este tipo de catálogos. Entonces, ya depende, digamos, de la necesidad del mismo cliente. Y tenemos otro que lo que hace es que te hace una estructura, digamos, jerárquica, pero a partir de la cuenta de mayor. Entonces, esto se llama a partir de la cuenta de mayor, cada segmento es un nivel. Así es como se llama. A partir de la cuenta de mayor, cada segmento es un nivel. Entonces, esto lo que te pide es que, ok, atrás de las cuentas de mayor, tú genera tu desorden que tú quieras o tu orden a tu forma y a tu gusto, pero posterior a las cuentas de mayor, tiene que haber una estructura jerárquica. Es decir, cuando yo llego ya, aquí, por ejemplo, en este caso puedo poner inclusive el 001, pero aquí en lugar de 100 puedo ponerle 001 y después de ahí, el siguiente peldaño, que sería el 102, esta ya estamos hablando de cuenta de mayor, entonces a partir de aquí tiene que haber un siguiente segmento obligatorio, ¿sale? Que ya sería el 001, 002, según la cuenta que estamos correspondiendo. Entonces aquí estaría, en este caso, Banamex. Entonces, conforme yo genere
digamos, mi catálogo de cuentas es cómo me va a responder también cuando yo voy a generar mis procesos de pólizas. Entonces, digamos que ya que tengo esos dos puntos que son de los más importantes, ya lo único que necesito para generar mi empresa son datos adicionales, como por ejemplo el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, el catálogo, si ya está instalado, la estructura que ya vimos anteriormente, los valores, los niveles. Ya nada más necesito definirles si voy a iniciar el ejercicio, en qué momento voy a iniciar el ejercicio, el tipo de periodo, el periodo vigente y si voy a manejar periodos abiertos, que esto lo vamos a ver cuando entremos a la parte del sistema. Entonces, dentro del sistema, cuando nosotros ingresamos, siempre vamos a ver un cintillo informativo, que es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas nos va a permitir tener accesos rápidos hacia las funciones más comúnmente utilizadas por los contadores. Esto obviamente es a través de un análisis que se verifica, bueno, cuáles son las cosas que más o los pasos, los datos que más utiliza un contador y eso se generan en este cintillo, en esta barra de herramientas. Todo lo que vemos en la parte superior es la barra de menú o donde están todos los catálogos, donde vamos a ver toda la información y todos los accesos, reportes e información de configuraciones que puedo realizar dentro de mi sistema de Compact y contabilidad. En la parte central vamos a poder ver el área de trabajo donde está la I y en la parte superior la empresa que es la que estamos visualizando. Ahora, en el apartado de redefinición de empresas, cuando nosotros entramos a la parte de configuración y redefinición de empresas, aquí es donde podemos ver lo que acabamos de generar, que por ejemplo en la parte de, o en la cejilla 3, que es la de cuentas y su estructura, podemos ver la estructura que estamos trabajando, en este caso una 323, cómo está generada, es los valores permitidos están numéricos y, por ejemplo, la tengo marcado que a partir de las cuentas de mayores los segmentos sí son niveles. Entonces, de esta forma es como va a estar trabajando. ¿Puedo generarle cambios? Sí. ¿Cuándo puedo generarle cambios? Cuando no haya realizado movimientos. Si yo, por ejemplo, ya realicé un movimiento o ya empecé a generar pólizas, ya no voy a poder modificar estos valores, porque pues, es parte de regla de negocio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cambiar estructura, si yo quiero cambiar la estructura, lo único que puedo realizar es agregar dígitos a dígitos a los segmentos. No puedo restar dígitos a los segmentos, solamente puedo crecerlos, hacerlos más grandes. Todas estas cejillas nos van a permitir hacer toda la información de los procesos del sistema. Entonces, antes de entrar al catálogo de cuentas, me voy aquí a mi sistema de Compact y contabilidad, lo voy a abrir para que podamos ir visualizando la información y veamos cómo van siendo estos procesos. Si tienen una duda, adelante. Igual la pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono sin ningún problema. En lo que abre aquí mi sistema. Se va abriendo aquí. Se acaba de despertar mi sistema, por eso ahorita está tardando un poquito. Ok, perfecto. Bueno, aquí ya como les comentaba, le damos clic aquí a avisar, siempre la contraseña es supervisor cuando es por primera vez o cuando no le han realizado cambios. Y bueno, aquí tenemos nuestro sistema. Entonces, cuando generamos una empresa nueva, siempre cuando abrimos nos va a aparecer aquí una casita. Entonces, en esta casita, que es el catálogo de las empresas, aquí es donde podemos generar una empresa nueva. Le doy clic a nueva empresa y aquí puedo poner el nombre. Cuando yo genero un nombre de la empresa, este siempre se va a poner en la parte inferior donde va a ser la base de datos seguida de guiones, que es la forma donde el sistema la va a guardar y también como la base de datos y también me marca la ruta de donde va a guardar la información. Después me va a pedir el RFC y me va a preguntar si el catálogo va a ser preinstalado. Nada más tengo dos tipos, ya sea el catálogo general del SAT o ninguno.
Si le digo ninguno, me va a permitir hacer movimiento en la estructura de cuentas. Si le pongo, por ejemplo, el catálogo del SAT, al darle el sistema automáticamente va a tomar la estructura, que es de 323, los valores numéricos, alfanuméricos, y me va a decir que es a partir de la cuenta de mayor los segmentos y son niveles. Después me pregunta el inicio del ejercicio. Como recomendación se va a quedar así. Siempre el inicio del ejercicio es el 1 de enero y termina el 31 del 12. El caso de los tipos de periodo, qué tipo de periodos van a ser, si son mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, o en el caso de ser especiales, el periodo del ejercicio y como periodo vigente dónde vamos a iniciar. Siempre me va a marcar el periodo que esté basado a la fecha que tengamos en el calendario. Entonces, de esa manera, pues ya voy a identificar que voy a iniciar en este apartado. Cuando le digo manejar periodos abiertos, es porque me va a permitir el sistema irme cambiando. Por ejemplo, ahorita estoy en el mes de junio y me permite entrar al mes de mayo o al mes de marzo o al mes de enero o a los años pasados. En este caso, por ejemplo, si yo ya realicé cierres del año anterior, ya no puedo realizar cambios. Si no he realizado cierres, sí puedo realizar cambios, pero tendré que hacer una reestructuración, tendré que generar otra vez mis movimientos e inclusive balanzas, digo, pólizas de cierre y ajustes para que se vaya, digamos, lleve todo el historial de manera correcta. Si, por ejemplo, marco este apartado como manejar o no manejar periodos abiertos, entonces lo que va a hacer es que solamente me va a permitir estar trabajando este, en el periodo vigente y los otros serían solamente de consulta. Entonces también tengo que tener cuidado cuando lo genere. Una vez que ya lo tengo listo, ya nada más le digo guardar y el sistema va a empezar a generar todo el proceso de la empresa, va a realizar sus procesos, digamos, generales y ya me va a permitir entrar con la estructura, digamos, base de la empresa. Aquí es donde viene el siguiente punto. En lo que termina de generarla, nos vamos a la parte del catálogo de cuentas. Como les comentaba, el catálogo de cuentas tiene una organización, tiene sus niveles y tiene su forma para el control que vas a realizar dentro de Compaq Contabilidad. Entonces, eh, siempre, o bueno, de manera inicial se van a generar como en un árbol. Vas a poder ver las cuentas agrupadas en un árbol de cuentas para que puedas acceder a ellas y poder hacer las modificaciones que requieras dentro de cada documento, ¿no? Entonces, tienes tu catálogo de cuentas y cada catálogo vas a requerir agregarle ciertos datos adicionales. El catálogo de cuentas ya trae por default todos los datos informativos fiscales. Sin embargo, cuando tú generas un catálogo de cuentas especial o cargas el catálogo de cuentas, el sistema no lo va a tomar. Aquí hay algo muy interesante con respecto a las normas de información financiera. En el caso de Compaq Contabilidad, cuando nosotros generamos, en el caso de del catálogo de cuentas, de manera automatizada va a tomar digamos, el rubro, pero el rubro lo va a tomar basado hacia el apartado fiscal que tú ya le hayas puesto. Vamos a poner un ejemplo. Me voy a meter aquí, ya me generó la empresa. Voy a entrar aquí a la empresa y voy a entrar a una de las cuentas, de lo que termina de abrir esto. Mientras, en lo que termina de abrir esa parte, continúo con la explicación dentro de aquí de los catálogos. Cada uno de las cuentas, para poder determinar su orden, el sistema te va a pedir que le digas qué tipo de cuenta es. Aquí, en el tipo de cuenta, donde dice cuenta de mayor, nosotros le vamos a definir qué tipo de cuenta es. Si le digo que es una cuenta de título, las cuentas de título son cuentas que totalizan grupos como activo circulante, fijo, diferido y se utilizan en estados financieros. ¿Sale? Eso es, digamos, lo que genera este tipo de cuentas de título. Cuando yo genero un estado financiero, me va a jalar las cuentas de título. De repente llega a pasar que por algún motivo alguna cuenta no me la está mostrando cuando genero un estado financiero. Puede ser porque está mal colgada o que no está apuntando a ningún lado o que no tiene marcado que es una cuenta de título. En el caso, por ejemplo, de las de subtítulo, son para totalizar zonas o grupos independientes. Por ejemplo, lo que decía hace ratito de que, bueno, tengo clientes, bancos nacionales y bancos extranjeros. Bueno, esos pueden ser como de subtítulo.
En el caso de las cuentas de mayor, pues bueno, ya lo sabemos, son las que las que se expresan en las cuentas T, de los estados financieros, y las cuentas afectables, que son todas aquellas que van a utilizarse para registrar movimientos en una póliza. Ahora, tenemos que tener cuidado con algo muy importante. El sistema de contabilidad no permite el agregarle saldos a las cuentas de mayor, siempre y cuando estas cuentas tengan subcuentas y tengan movimientos. Si por algún motivo yo tengo una cuenta marcada como de mayor, pero no tiene subcuentas y le hago movimientos, me va a permitir agregarle saldos. ¿Sale? Esto lo comento como un extra, que es algo que pasa dentro del sistema porque no detecta que haya subcuentas. Si hay subcuentas, entonces ahí es donde ya no me va a permitir. Entonces, como les decía, dentro de esto, en el caso del catálogo de cuentas, pues bueno, podemos capturarlas de manera manual, podemos agregar el catálogo de cuentas del SAT o podemos cargar la información, ya sea que a lo mejor alguno de mis conocidos compañeros tienen un catálogo de cuentas que está muy bien hecho, lo puedo cargar el puro catálogo de cuentas y lo puedo utilizar dentro de mi sistema también, lo puedo realizar. En cuanto al registro, comentaba anteriormente que es importante saber el número de cuenta, el nombre de la cuenta, a qué subcuenta corresponde, el indicador de tipo de cuenta, qué tipo es, si es mayor, título, subtítulo, el indicador de agrupador del SAT y ya después de esto decirle guardar, que aquí es donde va a ser, digamos, la parte del movimiento con lo que tiene que ver con la parte de los rubros de las NIF. Ahora, dentro del mismo sistema yo puedo obligar a que cuando se genere una cuenta sea obligatorio que se le agregue el asignador agrupador del SAT. Sabemos que esto es algo ya obligatorio, ¿no? Entonces sí lo podemos realizar, podemos decirle al sistema que nos permita hacer estos procesos. ¿Cómo lo hacemos dentro del sistema de contabilidad? Tenemos algo que se llama la configuración y en la redefinición de empresas en el apartado 3 o en la pestaña 3, que es de cuentas y su estructura, aquí le obligo o le pido que se asigne el agrupador del SAT a dar de alta. Si yo le quito este botón, me va a permitir agregar las cuentas, pero sin, digamos, sin su dígito del SAT o su dígito agrupador. Entonces tengo que tener cuidado en eso. Por default viene ya agregado este apartado para que no nos genere ninguna complicación. Entonces, dentro del catálogo de cuentas, cuando yo entro a mi catálogo de cuentas, y aquí voy a explicar lo de los rubros, es que ahorita, como ya le dije, que generara el catálogo, que es a partir de una cuenta de mayor, si tenga un segmento de nivel. Entonces, por ejemplo, aquí ya me puso, pues, estos catálogos como, por ejemplo, bancos, con ya las separaciones y esta como cuenta de mayor, que es una cuenta así. Aquí es donde sé que podemos cambiarla de sí, no, título, subtítulo y la cuenta de bancos nacionales en la parte de tenemos cuenta de mayor, aunque esta la podría agregar inclusive como subtítulo para poder hacer un apartado, ¿no? Por ejemplo, aquí clientes que totalizan grupos como zona A, zona B, lo puedo manejar como subtítulo, o si le pongo que no, simple y sencillamente me la va a tomar como una totalizadora más hacia el apartado de bancos. Ahora, dentro del sistema, si le doy dos clics aquí a cualquiera de las cuentas, lo que va a hacer es que me va a marcar la información que está generando. Algo muy importante dentro de bancos. Si yo voy a utilizar en bancos cuentas complementarias, todas mis cuentas deben de ser en peso mexicano. Si yo le digo a mi sistema que mi cuenta, por ejemplo, aquí extranjeros, le digo que va a ser en dólar, entonces el sistema va a tomar en configuración y va a esperar a que tú utilices la moneda extranjera dentro del sistema. Es decir, cuando tú generes una póliza, el sistema va a tomar esta cuenta y va a marcar moneda nacional y moneda extranjera. Pero, ojo, porque si quieres jalar o utilizar, por ejemplo, el contabilizador, no vas a poder hacer los procesos y utilizar o hacer que el sistema de manera automática te mande la información hacia la cuenta complementaria. Si lo pongo como dólar. Entonces, sí es importante que si voy a manejar mi sistema en moneda extranjera, entonces sí van a ser mis cuentas en dólares, pero si lo voy a utilizar con complementarias, deben de ser peso mexicano. Entonces, yo, por ejemplo, voy a agregar aquí una cuenta en nacionales, le voy a decir insertar cuenta,
que sería la forma más sencillo para que el sistema no me pida, digamos, algún extra. Le doy clic derecho, insertar cuenta, y esto lo que va a hacer es que automáticamente me va a cargar la cuenta hacia la antecesora. Por eso me dice subcuenta de bancos nacionales. Le pongo que va a ser la 10201, perdón, 10201 y le pongo que esta va a ser Banamex. Perdón, Banamex, cuenta maestra, por ejemplo. Ahí está. Y en el apartado de fiscales, si bien no puedo cambiar la subcuenta, porque aquí ya le estoy diciendo que cada segmento es un nivel, entonces tiene que estar ligada a la cuenta anterior. Me voy al apartado de fiscal, y en el apartado fiscal, cuando yo le diga aquí a mi sistema que esta va a ser una cuenta de bancos nacionales, automáticamente me va a agregar el apartado del rubro que corresponde a efectivo y equivalentes de efectivo nacionales. ¿Esto por qué? Lo que hizo Compaq fue que hicieron un análisis y se dieron cuenta que hay muchas similitudes entre los códigos agropecuarios del SAT con los rubros de las NIF. Entonces, vieron cuál era el que era más común o el rubro que corresponde hacia ese dígito agrupador y de esa manera los ligan. Entonces, por eso, si ustedes utilizaron o utilizaban el catálogo de cuentas del SAT, cuando se hizo una actualización, automáticamente te mostraba estos apartados de las normas financieras. Si no, o era un catálogo de cuentas hecho de manera manual, no aparecían, pero de todos modos, al tener aquí su dígito agrupador, te lo podía traer. Las que no tienen dígito agrupador, pues bueno, entonces esas no las podría generar. Pero de esta manera, pues yo puedo generar mi cuenta colgada hacia mi sistema. De esa manera es mucho muy rápida. Ahora, cuando yo voy a realizar ese cargado, por ejemplo, aquí le pongo, cuando yo, perdón, agrego mi cuenta, si yo le doy clic en donde dice inactiva, lo que va a hacer es que ya no me va a permitir utilizarla, pero no me va a eliminar saldos ni nada, solamente no me va a permitir utilizar esta cuenta. Entonces, así es como genero una cuenta nueva dentro del sistema de Compaq y contabilidad para poderla utilizar conforme voy avanzando dentro de mis procesos. Ahora, dentro del sistema de Compaq y contabilidad podemos utilizar diferentes tipos de pólizas. Digámoslo así, el sistema es un sistema general, adaptativo a las necesidades de cada contador. Entonces, es tan general que puedes, con el simple hecho de agregarle un catálogo de cuentas y el nombre de información, ya puedes empezar a trabajar con el sistema porque ya está configurado, digamos, de una manera básica. Sin embargo, tú puedes ir agregándole cosas conforme vayan siendo tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de los tipos de pólizas. En el caso de los tipos de pólizas, hay un catálogo que sirve para clasificar la información de las pólizas que tú tienes. Y tiene definidos los tipos de pólizas, que son ingreso, egreso y diario. Son las tres, más estadísticas y de orden, que son las 5 tipos de pólizas que trae el sistema de manera natural. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, en el caso de ingreso, egreso y diario, pues bueno, estas ya están generadas conforme a los catálogos del SAT, pero las de estadísticas y orden, esas pues ya tú las puedes definir o puedes generar nuevas pólizas. Entonces, dentro del sistema, adicionalmente, al crear un nuevo tipo de póliza, se debe de asignar un valor en el campo que se llama tipo SAT. ¿Sale? Que se utiliza para determinar si la póliza es de un ingreso, egreso diario, y así capturar una póliza y abrir el visor de documentos para que pueda hacer una correcta visualización. ¿Esto a qué se refiere? Sabemos que, por ejemplo, dentro del SAT, pues, ¿cuántos tipos de documentos existen? Están los de pagos, están los de ingresos, egresos, pagos y traslados, ¿no? Que son los comunes. Ahora, una factura de ingreso puede ser que yo la emita o que me la entregan. Un documento de pago puede ser que yo lo emita o que me lo entreguen. ¿Sale? Entonces, aquí es donde el sistema tiene que hacer o tiene que ser muy, digamos, específico en la información que te va a mostrar dentro del administrador de documentos. Por eso, si yo le digo que el tipo de SAT de egresos son XMLs
que son recibidos y de pago, o sea, recibidos pago y recibidos por mí como tipo I, y los de ingresos, que son XMLs emitidos, que yo emití y que también son pagos, que son emitidos también de tipo I y de tipo P. Y en el caso de diario, puedo ponerle, por ejemplo, recibidos facturas para que únicamente me separe la parte de las facturas, que eso son cosas que yo le puedo decir. Esto es, vuelvo a comentar, para la correcta información que me va a mostrar dentro del sistema. Dentro les decía que aparecen 5 tipos de pólizas, que son los ingresos, egresos, diario, orden y estadísticas. Sale en ingreso, pues bueno, que lo que están tomando se utilizan para la póliza que en las que interviene la entrada de cuenta de flujo, es decir, se utiliza la cuenta contable, lo mismo en la parte de egresos. En la parte de diario se utilizan para pólizas en las que interviene entrada y salida de flujo efectivo, cuenta contable de bancos, por ejemplo, ventas de crédito, contabilización de prestaciones y bueno, son cosas que ustedes manejan al 100, ¿no? En la parte de orden se utilizan pólizas de operaciones fiscales y en las de estadísticas se utilizan cuando se desee crear, se desee crear pólizas estadísticas que le permitan agrupar datos, pero con fines informativos y que no afecten a los estados financieros. Entonces, el sistema en este tipo de pólizas, para registrarlas, lo que tenemos que hacer es entrar a la definición a la configuración, después tipos de póliza y ahí en tipos de póliza agregar la información. Es pues poner el tipo de póliza, el nombre, el tipo SAT y realizar el guardado de este documento. ¿Vale? Entonces, dentro del sistema de Compact y Contabilidad, en el apartado de configuración, tipos de pólizas y en catálogo es donde puedo encontrar estos datos. Me voy aquí, tipos de póliza, el catálogo, y aquí puedo seleccionar, por ejemplo, seleccionar la de ingresos. El sistema aquí es donde me dice, ok, si voy a manejar un tipo de rango de pólizas, el modo de uso de los números de pólizas se van a hacer por ejercicio por periodo, y bueno, cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es esto? Hay contadores o hay empresas que dicen, bueno, yo quiero iniciar mis pólizas cada mes. Quiero que cada mes la población sea 1, 1, 1, 1, 1. Entonces aquí es donde puedo utilizar que sean por periodo. Si le digo que son por periodo, entonces voy a utilizar una póliza, o le digo que puedo utilizar la póliza 1, 1, 1, 1 para que me la vaya tomando dentro de por periodo. Si le digo por ejercicio, van a ir todo el ejercicio, digamos, en ascendente, desde el 1 hasta donde termine, ¿no? Y en el caso de que si le digo que va a ser el número inicial y número final, ese es para, digamos, topar la cantidad de pólizas que puedo realizar. Y en el apartado donde dice tipo SAT, aquí es donde le digo, bueno, qué tipo va a ser o qué tipo va a generar. Hay que recordar que si la autoridad me hace una solicitud, si la autoridad me hace una solicitud de información, en el caso de la contabilidad electrónica, pues cuando me pida la información me va a pedir las pólizas. Y si me pide las pólizas, hay que recordar que todas estas traen un número asignado. Entonces, por ingresos es la 1, egresos es la 2 y diario es la 3. Entonces, también es importante el nombre o el tipo de póliza que voy a utilizar o cómo las voy a generar. Y estas son las que ya voy a poder visualizar cuando ingrese a mi apartado de pólizas, donde ya voy a generar o voy a visualizar, pues aquí el tipo de información para poder hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, con esto nos vamos a la parte de las pólizas. En el caso de las pólizas, pues bueno, es explicar todo lo que hay dentro de una póliza. Digo, no vamos a hacer pólizas porque son pólizas, ya esas las hacen todos los días, pero todo lo que hay alrededor de la póliza y todo lo que podamos hacer con la parte de las pólizas. Hay algo muy importante, es que el sistema, cuando tú generas o vas a generar una póliza y le agregas un movimiento, lo primero que va a realizar es que te va a mandar hacia el administrador de documentos digitales. Eso tiene una razón, ahorita lo vamos a explicar. Pues la póliza es el documento pues, que te va a permitir tener todos los registros y podemos acceder de diferentes maneras. Uno es dándole con el acceso control P, o sea, seleccionando control más P, te va a abrir las pólizas, yéndote al botón de pólizas o al acceso directo que se llama pólizas. Y ese te va a permitir hacer la visualización o entrar hacia ese apartado. Dentro de las pólizas vamos a ver, pues de la misma forma, la información que está en la parte superior, que son los accesos directos,
la información del encabezado, después la información de cuerpo y también la información que va a corresponder o lo que se está haciendo dentro de cada uno de los sistemas, ¿no? Pues qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy trabajando y cómo lo estoy trabajando, que sería la parte de documentos relacionados. A partir, digamos, de que entró la contabilidad electrónica, sí ya se manejan datos a nivel encabezado, a nivel cuerpo, o a nivel movimiento y a nivel de documentos realizados, que eso es técnicamente todo lo que va a realizar dentro de la parte de las pólizas. Entonces, cuando nosotros entramos a una póliza, por ejemplo, dentro de aquí, una que se llama La Gran Empresa, una empresa que se llama La Gran Empresa, es que la tengo en otra base de datos. Hice unos movimientos con base de datos y por eso me salen esos errorcitos. A ver, déjenme entrar a mi empresa, que es la que está utilizando. Ok. Entro al apartado de mi póliza. Salí aquí en el apartado de mi póliza. Pues bueno, ya puedo ver lo que comentaba en la parte superior, que son los datos informativos si quiero ejecutar una prepóliza. ¿Qué es una prepóliza? La prepóliza es digamos, como una especie de machote de información donde tú le determinas a la póliza cómo quieres que se genere. Esto se utiliza cuando tú tienes pólizas repetitivas. Si tú tienes una póliza que siempre se va a generar de la misma forma, puedes generar esa prepóliza o puedes guardarla como prepóliza para que el sistema te la utilice cada vez que vas a realizar un proceso. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, siempre me va a marcar o me va a preguntar primero la fecha, el tipo de documento, el número y el concepto. ¿Sale? En el caso del concepto, si yo, por ejemplo, le pongo aquí un pago de factura, es un ejemplo, ingreso, pago de factura, al darle un enter, por naturaleza me va a mandar al administrador de documentos digitales. El administrador de documentos digitales lo que va a hacer es que me va a mostrar todos los documentos electrónicos que se han generado y o se han agregado a el sistema como tal para poder hacer movimientos de pólizas. Entonces, ahorita entra esta parte del administrador de documentos digitales. Cuando nosotros entramos a esto, pues ya lo que va a hacer es que nos va a mandar hacia la información de movimientos de pólizas. Aquí hay algo muy importante, digo, todavía no entramos, o todavía no vamos a ver la parte de contabilidad electrónica, eso lo veremos en futuros temas. Pero pues aquí lo que tengo que hacer es agregar la cuenta de manera inicial los movimientos, me va a permitir irme hacia el apartado de mi catálogo de cuentas, donde va a tener un filtrado, por ejemplo, aquí selecciono la cuenta de Panamex, le pongo aquí el total, y lo que va a hacer es que me va a permitir ir agregando la información. Ahora, aquí hay algo muy importante dentro de todo esto. Por ejemplo, en el apartado de referencia, concepto y diario que podemos poner. La referencia es opcional, la puedes agregar. En el caso de concepto, cuando tú utilizas conceptos de movimientos en póliza, eso te sirve pues para que puedas tener diferentes tipos de reporteo. Y en el caso de diario, por ejemplo, si tú vas a generar el reporte el reporte que está por acá, no me acuerdo el nombre, el reporte de las NIFs, el de flujo de efectivo método directo, por ejemplo, el flujo de efectivo método directo depende de la información que tengas de diarios en pólizas. Entonces, si tú vas a utilizar método directo, es importante que tengas agregados tus diarios en pólizas para que los puedas ir generando e ir agregando aquí en estos apartados. Después te va a mandar la información de las sumas, son iguales las diferencias correspondientes y te puedes ir cambiando ya en este botón, en el botón de siguiente, para irte al siguiente movimiento e ir agregando los siguientes datos. Ojo, aquí hay algo muy importante. Ahorita todavía no vemos segmentos de negocio, todavía falta, compa, aquí es un sistema tremendamente grande, ¿no? Entonces, dentro de los lados derechos o en esta parte que vemos vacía, la parte que está acá. Aquí podemos agregar toda la información de segmentos de negocio y más datos que conforme vayamos agregando a las pólizas, pues se van a ir moviendo, o se va a ir agregando información. Pero para ir explicando, nos va a servir. En la parte superior vamos a ver dos botones, uno que se llama póliza de ajuste, por si la quiero marcar como póliza de ajuste, y otra que se puede llamar sin afectar.
Por ejemplo, yo esta parte de sin afectar, podemos entrar a la configuración, redefinición de empresas y la voy a cerrar aquí con los que se guarde. En el apartado de cuentas y su estructura, puedo ponerle recuadro, preventivo, cambiar números, pólizas y su captura. Y aquí le puedo poner que en el apartado 4 darle clic para que se diga pólizas por omisión, pólizas sin afectar. Si yo le doy clic en este por omisión, pólizas sin afectar, porque por algún motivo voy a hacer una revisión primera antes de autorizarlas, le genero este apartado, le digo aceptar, y lo que va a hacer es que cada póliza que se genere, me va a permitir o me la va a marcar como una póliza sin afectar para que después entre yo y realice la parte de las pólizas o de la afectación. Perdón, abrir el botoncito. Aquí al lado del botoncito, si ven, tenemos tres botones. Uno que dice contabilizar, pólizas y listado de pólizas. Entonces le voy a dar clic aquí al que se llama listado de pólizas. Este me va a permitir ver todas las pólizas que están generadas en cada uno de los meses y desde aquí puedo accederlas. Si ven en la parte inferior, vamos a ver tres botones, que uno dice nuevo, modificar y borrar. Por aquí puedo borrar documentos. Si yo quiero borrar esa póliza, la puedo borrar desde aquí. Si la quiero modificar, le doy clic y me va a permitir entrar para hacerle modificaciones. Y si quiero generar uno nuevo, también lo puedo generar desde aquí. Entonces, o de la misma forma, puedo habilitarlos. Ahora, hay algo muy interesante también de que pueden generar algo que se llama vistas dentro de la parte de las pólizas. Si ven, aquí tenemos uno que se llama generales. Entonces, si yo le doy clic al botón que dice personalizar listado, al darle clic aquí me va a decir, ok, ¿cómo quieres visualizarlas? ¿Quieres verlas? Ahorita podemos ver que nos aparezca la información de fecha, tipo, número, concepto, cargos y abonos. Eso es lo que tengo, ¿no? Si yo quiero que agregue algún otro adicional o algún dato adicional, entonces puedo decirle, bueno, quiero que también me aparezca el diario. Le doy dos clics aquí en el diario, le digo guardar. Y vamos a ponerle aquí, perdón, el nombre, estado, diarios. Le digo guardar, cierro. Y lo que va a hacer es que me va a aparecer un nuevo apartado. O sea, nada más tenía generales, aquí le digo diarios. Y lo que va a hacer es que me va a aparecer la información con la información de los diarios. ¿Sale? Entonces, cada vez que yo genere aquí una información o que le vaya moviendo datos, me puedo ir poniendo, me puedo ir agregando diferentes tipos, digamos, de listados. Y cada uno de estos también me puede servir para yo generar reportes. Si a lo mejor quiero generar un reporte, en el botón superior que dice aquí generar reporte, me puede mandar esta información, ya sea Excel o a PDF o según la información que yo quiera visualizar. Salida con formato, ejecutar el Excel a terminar, si le digo aceptar, me va a mandar. Entonces, una forma, digamos, de generar un reporteo más específico o general, digamos, dentro del mismo sistema. Ok, y aquí vemos el reportito de la información con todos los datos. Entonces, al abrir la póliza, cuando abro la póliza, en la parte superior, como les comentaba, podemos ver los botones de nuevo. Desde aquí puedo generar uno nuevo, borrar, restablecer. Si quiero copiar esta póliza, la puedo copiar. Sale en la parte de imprimir, puedo mandar a imprimir, seleccionar salida. Si tengo alguna impresora, quiero mandarlo. Aquí está el botoncito que les decía guardar como prepóliza. Si yo tengo una póliza, como comentaba, que era genérica o que está bien hecha o a mí me gusta cómo está generada, la puedo guardar como prepóliza, ¿sale? Para que cuando yo la quiera volver a utilizar, en la parte de prepólizas ya me la traiga así como tal, como una prepóliza. Entonces, si yo, por ejemplo, genero una nueva póliza, vamos a darle clic aquí y le digo nuevo y le digo ejecutar prepóliza, me va a preguntar cuál. Entonces yo le digo, por ejemplo, esta prepóliza que se llama cobro factura, le digo procesar y me va a generar una nueva. Sale aquí en este caso va a decir que el código es por cobro factura, va a verificar si requiere agregar algún documento electrónico y lo que va a hacer es que me va a generar una póliza tal cual como yo la había generado anteriormente. ¿Sale? Si ven, no es la misma, es otra. Entonces ya tengo dos pólizas iguales. Entonces de esa manera puedo generar
estas famosas prepólizas. A partir, digamos, de ya de los documentos electrónicos, sinceramente ya es mejor utilizar algo que se llama contabilizador. También es algo que vamos a ver posteriormente en otro viernes de Talacha, pero pues nos puede funcionar para poder realizar este tipo de procesos. Si ven aquí ya me muestra pues, el diario que tiene, el nombre de diario, los datos, la parte de agregar información. Desde aquí puedo abrir el administrador de documentos digitales para asociar documentos, la parte de comprobantes, la información de pago, si quiero generar un pago, tipo de pago que quiero generar, y en la parte inferior, pues bueno, los documentos relacionados cuando existe algún documento relacionado dentro de la misma póliza. Esto nos lleva al último punto, que el último punto es el administrador de documentos digitales. El administrador de documentos digitales tiene una función principal dentro del sistema y es que te permita generar la contabilización o la contabilidad a través de los documentos electrónicos. Pero para eso primero tengo que saber dónde están los documentos electrónicos, cuáles son los documentos electrónicos y cuál es la información que quiero guardar dentro de los documentos electrónicos. Pues, por ejemplo, aquí debo de tener algunos XMLs, XMLs complementarios. Ok. Por ejemplo, si yo quiero agregar información a el administrador de documentos digitales, aquí voy a entrar aquí a mi visor de documentos digitales. Entro aquí a mi visor de documentos digitales y aquí puedo ver toda la información de los documentos electrónicos. Entonces, aquí arriba voy a tener varios botones. Uno se llama XML en línea. XML en línea lo que permite es abrir el sistema XML en línea. Si tienes el sistema y tienes una licencia de XML en línea, pues bueno, vas a poder visualizarlo. Si quiero cargar de manera manual, si quiero exportar los documentos, mandarlos así, quiero visualizar la información de manera preliminar, quiero ver la información del XML, quiero mandarlo a PDF o quiero generar un PDF, quiero asociar algún documento, quiero generar un expediente, quiero filtrar EFOS, esto lo puedo hacer de este apartado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar unos documentos electrónicos. Para eso, aquí tengo unos documentos. Voy a hacer, digamos, unos movimientos que no se deben de hacer. Nada más esto es para poder hacer el ejercicio. Cuando yo le doy clic en el botón de cargar XMLs, sale, por ejemplo, le voy a decir aquí en recibidos. Si ven aquí hay un botoncito que dice validaciones. El sistema por default tiene todas las validaciones marcadas, ¿sale? Y así deben de estar marcadas todas las validaciones, porque esto lo que va a permitir es que cuando yo quiera cargar un documento electrónico pase por todas esas validaciones para que, digamos, no me permita cargar documentos que no corresponden a la empresa, porque pues, obviamente puedo tener problemas o errores. Entonces, para cargar documentos, lo que hago es que me voy al botón que se llama examinar, y en el botón que se llama examinar, me voy aquí a escritorio, me voy aquí, selecciono el que se llama escritorio, busco mis documentos que quiero cargar, que se llaman XML compras, y voy a seleccionar, voy a agarrar unos cuatro nada más. Le voy a decir abrir. No me van a marcar errores porque me van a decir, pues mira, ¿qué crees? Cuando le doy clic aquí al botecito, bueno, les voy a decir aquí cargar para que me marque errores. Me van a marcar errores porque me van a decir, ¿sabes qué? Pues no corresponde a la empresa, no tienen el RFC y demás. No me dicen estatus, error, duplicado no, clasificación no, detalle. Entonces le doy clic aquí a la hojita de detalle y ya me va a decir, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? El sello del comprobante no certificado no es válido, el RFC, ciertos datos porque no son de esa empresa. Digamos, para realizar el ejercicio, lo que voy a hacer es voy a eliminar las validaciones y esto nada más es vuelvo a comentar, por ejercicio, no lo hagan dentro de sus empresas. Entonces voy a cargar aquí los documentos, nada más para que los podamos ver aquí en el administrador. Ah, no, esto no lo podemos ver. ¿Sale? Ok, y le voy a decir aquí nueva carga, recibidos, examinar, y los voy a seleccionar. De todos modos, al momento de decirle cargar, el tema me va a marcar errores.
Si ven aquí hay un dato que dice responsable de gastos, procesos, referencia, observaciones, esto es por si yo le quiero agregar de una vez, conforme voy agregando la información, que se vayan, digamos, filtrando los documentos, ¿no? Entonces aquí ya me dijo que sí los cargó, pero pues tienen errores, o sea, tienen errores estos documentos. Entonces aquí ya me voy a salir, ya cargo esos documentos, y si ven aquí hay dos filtrados de fechas. Estos filtrados de fechas siempre van a estar como fecha última el periodo vigente, el último día del periodo vigente, y como fecha primera el primero del mes anterior. Siempre, ¿por qué? Pues está tomando que a lo mejor haya un retraso en la información, pues por eso lo está tomando de esta forma. Entonces aquí voy a eliminar aquí nada más la fecha para que me muestre todos y aquí ya me va a mostrar los documentos electrónicos. Entonces estos documentos electrónicos que tengo aquí, pues son los que ya puedo utilizar para la parte de la contabilización. Ahora, puedo hacer filtrados, por ejemplo, aquí tengo los movimientos que están en encabezado, en movimientos, y puedo generar reportes adicionales o específicos dentro del administrador de documentos digitales. Pero estos son los que ya me permiten realizar cambios, ¿ok? Me gustaría ver si hay alguna duda previo a esto. Por aquí, parece que no hay dudas. Ok, parece que no hay dudas. Bueno, déjenme, cierro tantito aquí. Se me trabó administrador de documentos digitales. Ok. Bueno, entonces, aquí está. Es esto. Entonces, ese es el visor de documentos digitales. Y en el visor de documentos digitales, pues bueno, eso fue lo que acabamos de ver. Entramos al visor de documentos, vemos la información, vemos la información que hay de cargar, cómo exportar, civil y preliminares para poder generar los datos. En la parte superior de accesos directos. Del lado derecho podemos, del lado izquierdo, perdón, podemos ver la información que tiene que ver con los recibidos. Del lado derecho vamos a poder ver filtros para poder estar verificando la información dentro del sistema. Y pues bueno, para poder realizar ese proceso, para poder cargar XMLs, lo único que necesitamos hacer lo que hicimos anteriormente, es buscar, es abrir, perdón, el administrador de documentos digitales, cargar los XMLs, buscar los emitidos o recibidos según como corresponda, buscar y seleccionarlos para poder hacer las cargas. Ahora, podemos generar vistas, ¿sale? Dentro del sistema, solamente solamente es realizar algún cambio. Cuando realizamos un cambio, el sistema va a preguntar si queremos generar alguna vista dentro del sistema y eso ya nos va a permitir agregar vistas donde podamos visualizar ciertos datos. ¿Ok? Entonces aquí ya terminamos la parte de las vistas y bueno, con esto llegamos al fin de esta primera sesión de nuestro viernes de plata. Me gustaría preguntarle si hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver. Voy a dejar de grabar.